Muy buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy, 25 de septiembre, vamos a continuar con nuestro tema número 9. Recordamos que nuestra materia es socioantropología nutricional, interculturalidad y cultura andina. Por favor, unos segunditos para ubicar en dónde nos quedamos acá. Anterior, el primer video que se envió a la materia, quedamos en nuestra diapositiva número 18. Que se refería a la conclusión del título Acciones estratégicas para combatir y reducir la desigualdad alimentaria en Bolivia. Bueno, nuestro tema número 9 tiene una segunda parte que le vamos a desarrollar el día de hoy. Recordamos que nuestro tema número 9 tiene de título el siguiente: desigualdades alimentarias, desnutrición y pobreza en comunidades andinas. Bueno, entonces vamos a realizar la presentación. Denme un segundito, por favor. Perfecto. Ya continuando con nuestro tema número 9, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, como podemos visualizar, nuestra diapositiva número 20 se refiere al título siguiente: análisis de los factores socioeconómicos que influyen en las desigualdades y disponibilidad y acceso a la calidad de los alimentos. En este aspecto podemos mencionar o referirnos a lo siguiente: que en las comunidades andinas de Bolivia la alimentación está marcada por profundas desigualdades que no solo dependen de la producción agrícola, sino también de factores socioeconómicos que limitan la disponibilidad, el acceso y la calidad de los alimentos. Comprender estos factores es clave para explicar por qué, pese a la riqueza agroalimentaria del país, persisten la desnutrición, la pobreza y la inseguridad alimentaria. La economía, señores estudiantes, es muy importante en este aspecto, ¿no? Y como ustedes entenderán, todo, casi absolutamente todo se mueve con la economía, en este caso con el dinero, ¿no? Ya sea para adquirir, en este caso específicamente estamos hablando de alimentos, la adquisición y compra de alimentos. También es importante para muchas cosas, ¿no? Para la vestimenta de cada uno, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los alimentos, ¿no? La adquisición de los alimentos es escaso o no se puede prácticamente si uno no se abastece económicamente. O sea, si no tiene dinero, va a ser muy difícil, ¿no? La adquisición de alimentos. Alimentarse uno mismo y alimentar a su familia o a la familia. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, que en este caso sería la número 21. Tenemos un primer punto que vamos a especificarlo, que se refiere a la pobreza estructural y los bajos ingresos familiares. ¿Ya? Para esto podemos mencionar que muchas familias campesinas viven de la agricultura, de la subsistencia con ingresos limitados, que no permiten diversificar la dieta ni acceder a alimentos industrializados o frescos de alto valor nutritivo. Como la mayoría sabemos, las personas viven de la agricultura especialmente en el área rural, para su subsistencia, ¿no? Y
lo económico es limitado. Ya podemos mencionar también que realizan los sembradíos de algunos alimentos, no específicamente de todos, ¿no? Y obviamente les sirve eso para su alimentación, pero no tienen lo suficiente, hablando de economía, para adquirir o comprar alimentos que tengan nutrientes, ¿ya? En este caso, para este punto número 1, tenemos un pequeño ejemplo que voy a dar lectura a continuación. En el altiplano paseño, ya es un punto de referencia, pues, ya. Comunidades como Jesús de Machaca dependen principalmente de la papa, oca y cebada, mientras que la compra de carne, leche y frutas es mínima por falta de ingresos. En este punto queremos resaltar, ¿no? Específicamente estamos mencionando, repito, como ejemplo, Jesús de Machaca, ya, la comunidad, que depende, la mayoría, ¿no? La mayoría de las personas que viven allá, dependen principalmente de la papa, la oca y la cebada. Bueno, esa es su producción, lo que realizan, ya. Una vez que realizan la producción, en este caso la cosecha, generalmente no les alcanza para la compra, específicamente de la carne, la leche y las frutas, ¿no? Algo esencial y nutritivo para cada persona. Y esto sería bueno, ¿no? Que alcanzara para satisfacer sus necesidades en cuanto a la carne y la leche y las frutas. Pero no es así. Ya ese punto también tenemos que resaltarlo. Como segundo aspecto podemos mencionar la migración y cambio en los patrones de consumo. Ya, esto está relacionado a nuestro título de análisis de los factores socioeconómicos que influyen en las desigualdades y disponibilidad y acceso a la calidad de los alimentos. ¿Ya? Podemos mencionar que la migración del campo a la ciudad genera abandono de tierras productivas y cambios de hábitos alimentarios. En los entornos urbanos, las familias migrantes suelen acceder más a productos procesados y baratos. Una situación que genera que las personas piensen que por el hecho de emigrar de un lugar a otro van a tener más oportunidades, generalmente no sucede eso, ¿no? En algunas ocasiones tal vez, pero se escucha de pocas, ¿no? Que al migrar de un lugar a otro le va bien a esa familia o a esa persona. Es muy poco las probabilidades, ¿ya? Y eso tiene una consecuencia también que las personas que emigran abandonan su tierra, o sea, ya no siembran, ya no cosechan, ya no producen en realidad. A eso se refiere este punto. Ya, también menciona que las personas que emigran no acceden ya a productos, perdón, suelen acceder que el consumo, ¿no? A productos más, o sea, procesados, y tienen la tendencia de querer adquirir productos más baratos, ¿no? En este caso podemos mencionar que algo resaltante de que ya consumen solo para satisfacer el hambre, o sea, como se dice, para matar el hambre, ya no para alimentarse y nutrirse debidamente. Ya para este caso también tenemos un pequeño ejemplo que voy a dar lectura a continuación. En la ciudad del Alto, las familias aymaras sustituyen la quinoa, la cañaba o tarwi por el arroz, por el fideos y panificados industriales, reduciendo la calidad nutricional de su dieta. Vuelvo a recalcar, por favor, esto es como un pequeño ejemplo, ¿ya? Esta situación ocurre generalmente casi en todos los lugares, ¿ya? Especialmente en el área rural. Ya estoy tomando un ejemplo nomás por la ciudad del Alto. Por favor, tomen en cuenta esa aclaración, ¿ya? También podemos mencionar que las personas, ¿no? La mayoría sustituyen por falta de la economía especialmente los alimentos
los alimentos que se debería de consumir, la quinoa, la carne, la leche, todos esos aspectos, se podría decir que lo cambian o sustituyen por el arroz, por fideos, por panificados, por enlatados y por todos esos aspectos, ¿no? Continuando, tenemos nuestra siguiente diapositiva, que sería la número 23. Ya tenemos el tercer aspecto. Ya en este punto se refiere al acceso desigual a servicios de salud y educación alimentaria. Este punto también es importante. Ya, y podemos mencionar que las familias que carecen de educación nutricional desconocen combinaciones alimenticias balanceadas con productos disponibles en su entorno. No todas las familias saben qué alimentos tienen nutrientes, qué alimentos deben consumirse, especialmente desde niños, ¿no? Desde pequeños a sus hijos, qué alimentos tienen que darles para que desarrollen bien, no adquieran luego posteriormente enfermedades y todos esos aspectos. Para tal efecto también tenemos un pequeño ejemplo que voy a dar lectura a continuación. En comunidades rurales de Cochabamba, este también está tomado como un ejemplo, madres jóvenes alimentan a sus hijos solo con sopas de papa y arroz, desconociendo el valor de alimentos accesibles como el tarwi o la cañagua. También podemos agregar acá la carne y la leche, ¿no? Pero esto es verídico. Tal vez alguien escuchó en las noticias o vio de cerca esta situación, que generalmente en algunos lugares realizan la sopa para alimentar a los niños solamente con papa y arroz. En algunas ocasiones ponen otra serie de verduras, de carne y todos esos aspectos, ¿no? Nuestra diapositiva número 24 se refiere a las políticas públicas y apoyo estatal limitado. ¿Ya? Con esto vamos a mencionar lo siguiente. Aunque existen programas de apoyo, en este caso mencionamos los subsidios, los desayunos escolares, los planes de nutrición, no siempre llegan de manera sostenida a las comunidades más aisladas. Eso debemos de tomar en cuenta también. Por ejemplo, los subsidios en lo más lejano, en lo rural, indica que no llegan, ¿no? No tienen esa facilidad de ir a recoger productos, de ir a tener ese bono que se les facilita. De la misma manera en los desayunos escolares. A las escuelas lejanas es muy difícil hacer llegar. Pero últimamente en las noticias no se ha escuchado que no están llegando a los colegios o escuelas, ¿no? Pero se sabe que es complicado y difícil hacer llegar este desayuno escolar a las escuelas y colegios alejados. ¿Ya? Para este aspecto también se planteó o se desarrolla un pequeño ejemplo que voy a dar lectura a continuación. El plan multisectorial de desnutrición cero, implementado en varias regiones, tuvo avances, pero enfrentó dificultades en zonas rurales dispersas de Potosí y Oruro, debido a la falta de personal y recursos logísticos. De la misma manera, este plan, denominado multisectorial, no llegó al área más rural, al área rural, en este caso de los departamentos de Potosí y Oruro. Ya, eso queremos resaltar en, en este título de políticas públicas y apoyo estatal limitado. Bueno, nuestro título del análisis de los factores socioeconómicos que influyen en las desigualdades y disparidades y acceso a la calidad de los alimentos, llegamos a una pequeña conclusión, ya que voy a dar lectura. Los factores socioeconómicos como la pobreza, la desigualdad territorial, la migración, ya vimos también ese aspecto, la débil infraestructura de mercados y transporte, junto a la falta de educación nutricional, son determinantes en la disponibilidad, acceso y calidad de los alimentos en comunidades andinas de Bolivia.
Estos factores explican por qué, aún con abundancia de productos nativos nutritivos, gran parte de la población sigue enfrentando desnutrición y desigualdad alimentaria. Estos puntos también debemos de, se podría decir, concientizar. Ya este aspecto de la migración también es un factor que ocasiona estas desigualdades, ¿no? Estamos mencionando la infraestructura de mercados para la adquisición y la compra, ¿no? El transporte también es muy importante para llevar los productos de un lugar a otro. Y el desconocimiento de la educación nutricional de cada persona. Esos factores son también muy relevantes. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, que se refiere al análisis de los factores socioeconómicos que influyen en las desigualdades y disponibilidad y acceso a la calidad de los alimentos. Para este caso podemos mencionar que en Bolivia ya la alimentación está marcada por una paradoja. Mientras sectores de la población sufren desnutrición crónica y pobreza, otros enfrentan un creciente problema de malnutrición y obesidad. Esta doble carga nutricional refleja las desigualdades sociales, económicas y culturales del país, donde conviven la falta de acceso a alimentos nutritivos con el consumo creciente de productos procesados y de bajo valor nutricional. Como ustedes verán, la economía también ocasiona estos dos aspectos, ¿no? En este caso la desnutrición, por un lado, y la podemos denominar también un problema de malnutrición referido a la obesidad, por otro lado, ¿ya? Continuando tenemos el subtítulo número 1, que se refiere a la malnutrición en comunidades rurales andinas. Podemos mencionar de que la malnutrición por déficit es común en zonas rurales, pobres, donde predominan dietas monótonas basadas en tubérculos, cereales y carbohidratos. Como mencionamos anteriormente, en las áreas rurales más alejadas es donde existe la pobreza, ¿no? Más, donde se siente y se ve la pobreza. Es por eso que mencionamos esta situación. Las consecuencias podemos mencionar que es el retraso en el crecimiento, eh, un fácil acceso a la anemia, bajo peso en niños y mujeres gestantes. Esos problemas y consecuencias se pueden adquirir. Ya, para este punto también se desarrolló un pequeño ejemplo que indica lo siguiente, que en el norte de Potosí y el altiplano de Oruro, los estudios del Ministerio de Salud señalan tasas de desnutrición crónica infantil superiores al promedio nacional, debido a la baja diversidad alimentaria y a la falta de acceso a proteínas y micronutrientes. Tenemos el subtítulo número 2, que se refiere a la transición alimentaria y desigualdad. ¿Ya? Podemos mencionar de que el país atraviesa una transición nutricional, mientras en áreas rurales predomina la desnutrición, en zonas urbanas se incrementa la obesidad. Esto también es un factor acerca de la economía, como mencionamos anteriormente, ¿no? Este fenómeno refleja desigualdades sociales. Los pobres no acceden a dietas saludables ni variadas y terminan consumiendo alimentos de bajo costo, ricos en grasas y azúcares, y no en nutrientes. Eso es lo lamentable, ¿no? Para este subtítulo número 2 también se desarrolló un pequeño ejemplo que se refiere que en Santa Cruz el acceso a la comida rápida y ultraprocesada es mayor entre jóvenes de colegios y universidades, lo que ha generado un incremento del sobrepeso infantil y juvenil. Como recordarán, en las anteriores clases indicamos que esto es verídico, ¿no? Que las personas al momento de querer alimentarnos queremos buscar lo más rápido posible, en este caso la comida chatarra, todos esos aspectos, ¿no? A eso se refiere este punto, yo quiero mencionar con este ejemplo, ¿ya?
Nuestro tercer punto también se refiere a los factores culturales y de mercado. ¿A qué nos queremos referir con esto? A la globalización y a la penetración de cadenas de alimentos industrializados han modificado los patrones alimentarios, debilitando el consumo de productos andino nutritivos. Como todos sabemos, lo enlatado casi está predominando, ¿no? O sea, las personas por la facilidad de conseguir, por la facilidad de preparar esos alimentos ya los consumen, ¿no? Y así, y de esta manera se está olvidando los nutritivos que tienen los productos andinos. Para este punto número 3 también se desarrolla un pequeño ejemplo eh, que voy a dar lectura, ¿no? La sustitución, en este caso del tarwi, rico en proteínas, como mencionamos en anteriores clases, ¿no? Por las salchichas y embutidos en las ferias populares de La Paz. Y refleja cómo los cambios culturales influyen en la malnutrición y obesidad. También podemos poner un pequeño ejemplo, que en las calles cuando uno va, por decir, quiere alimentarse o comprarse algo rápido, en este caso un hot dog, comida rápida, salchichas, embutido, ¿no? Se ve casi, por decir, en 4 cuadras debe haber en 3 puestos estos alimentos. Pero en esas 4 o 3 cuadras no existe la venta de tarwi o una comida hecha con la quinoa. Eso también tenemos que analizar en este aspecto, ¿no? Es punto muy, se podría decir muy lamentable, ¿no? Porque, como mencioné anteriormente, las personas, generalizo a todas, prefieren, ¿no?, la comida rápida y no ven la consecuencia que puede llevar a la larga en cuanto a la alimentación, lo más importante, ¿no? Bueno, como conclusión de este subtítulo que se refería al análisis de los factores socioeconómicos que influyen en las desigualdades y disponibilidades y acceso a la calidad de los alimentos, podemos llegar a la siguiente conclusión, que en Bolivia la malnutrición tiene dos caras: la desnutrición en comunidades rurales andinas, marcada por la pobreza y la falta de diversidad alimentaria, y la obesidad en contextos urbanos y periurbanos, productos de la transición alimentaria y el consumo de productos ultraprocesados. Esta situación evidencia que la desigualdad no solo implica carencia, sino también un acceso desigual a la calidad de los alimentos, lo que afecta de manera diferenciada a distintos grupos sociales. Recordemos que también acá influye y es bien importante la economía, ¿no? Es por eso que está sucediendo también esa situación. Eh, Pasamos a nuestro siguiente subtítulo, que se refiere a las políticas públicas relacionadas con la alimentación en comunidades andinas. Para esto mencionamos lo siguiente. La alimentación en las comunidades andinas de Bolivia no depende únicamente de factores culturales y económicos, sino también de la intervención estatal a través de las políticas públicas. Estas políticas buscan garantizar el derecho a la alimentación, mejorar la nutrición de la población y promover la soberanía alimentaria. Sin embargo, su impacto es diverso, dependiendo de la capacidad de implementación, de la articulación con saberes locales y de la pertinencia cultural en cada comunidad. Como primer punto tenemos la ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria. Esto se refiere a la ley 144 del año 2011. Ya vamos a mencionar esta ley. Ya tiene como objetivo garantizar la soberanía alimentaria del país, promoviendo la producción comunitaria, campesina e indígena. Busca rescatar cultivos nativos, en este caso, como mencionamos siempre, la quinoa, la cañagua, el taro y la papa, y fortalecer el acceso a alimentos nutritivos en comunidades rurales. Para este también tenemos un pequeño ejemplo que nos vamos a referir a los departamentos de Oruro y Potosí, donde se promovieron programas de apoyo a la producción de quinoa real, incentivando la exportación, aunque el reto sigue siendo aumentar su consumo en las propias comunidades productoras. Como punto número 2, tenemos los programas de alimentación escolar.
¿ya? Esto está enmarcados en el principio de seguridad alimentaria y de derecho de educación. Buscan garantizar que los niños en edad escolar reciban alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Para este aspecto también tenemos un pequeño ejemplo que se menciona a los departamentos de La Paz y Chuquisaca. Los desayunos escolares han incorporado productos locales como el api morado, el pito de cañón, la leche, las galletas de quino, fortaleciendo la identidad alimentaria andina. Estos denominados desayunos escolares quieren o han querido llegar a mayor cantidad de niños para su alimentación, ¿no? Viendo siempre su alimentación, la buena alimentación. A eso también nos queremos referir. Ya. Bueno, en realidad esto del desayuno escolar ha sido verídico también, ¿no? Como la mayoría hemos debido de ver en las noticias, sucede que se parte en sí el pito, la caña y todos esos aspectos, leche, galletas, yogurts y todas esas situaciones que tienen buenas proteínas, ¿no? Para alimentación, especialmente que sirve a los niños. Como tercer aspecto tenemos la política del doble aguinaldo en alimentos. Esto fue generado en 2014. Perdón. Ya, mil disculpas. Continuando. Nuestro punto número 3 de nuestro subtítulo Políticas Públicas relacionadas con la alimentación en comunidades andinas. El punto número 3, políticas del doble aguinaldo en alimentos. Esto fue generado el año 2014. Permitió a los trabajadores destinar parte del beneficio a la compra de alimentos nacionales. Como ustedes tienen conocimientos, recordarán el doble aguinaldo en ese tiempo o en esa gestión se daba de mitad a mitad según la empresa, ¿no? Mitad, por decir, se daba económicamente y la otra mitad tenías que recoger en alimentos, ¿ya? Como un pequeño ejemplo, podemos mencionar que esta medida, ¿no? Incentivó al consumo de la quinoa, amaranto, lácteos y carnes de llama, beneficiando tanto a productores andinos como a consumidores urbanos. Esto evidentemente ha beneficiado, ¿no? A los que producen estos alimentos sanos, ¿ya? Y como opinión personal, se tendría que continuar con estos aspectos, ¿no? El consumo de quinoa, el amaranto, el lácteo, carne de llama, ¿no? Ya que tienen bastantes beneficios. Y por último, nuestra última diapositiva, tenemos la conclusión de políticas públicas relacionadas con la alimentación en comunidades andinas. Ya, y como conclusión tenemos lo siguiente, que las políticas públicas en Bolivia han buscado enfrentar la desnutrición, promover la producción local y garantizar el derecho a la alimentación. Sin embargo, punto y aspecto importante, persiste el desafío de articular estas políticas con la interculturalidad, revalorizando los saberes alimentarios andinos y asegurando que los programas lleguen de manera sostenible a las comunidades más alejadas. Solo así será posible reducir las desigualdades alimentarias y fortalecer la soberanía alimentaria en el país. Bueno, con esto terminamos, señores estudiantes. Bueno, como les decía, con esta última diapositiva, terminamos nuestro tema número 9. Ya, el tema número 9 de la misma manera va a ser colgado al Classroom. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido un gusto y un placer conversar y desarrollar nuestro tema número 9. Hasta una nueva oportunidad y gracias por la atención.